Hola Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes, bienvenido a los directos de Azotel. Gracias. Te voy a llamar Lolo, aunque Por tu nombre supuesto, oficial es Manuel, pero bueno, me voy a permitir el lujo de llamarte Lolo. por supuesto. Bueno, Lolo, especialista en comunicación, socio director de World Consultores, para Sí. aquellas personas que nos acompañen y que seguro que te conocen, pero bueno, si no te conocen, y asesor en comunicación en Azotel, corrígeme si me equivoco, desde el 2011. Sí, aproximadamente, sí, señor. Aproximadamente. Miembro también de No Solo Camas, proyecto que también se lidera desde Azotel en colaboración con otras empresas. Y pues nada, bienvenido. Y vamos a hablar durante un ratito de comunicación estratégica en el mundo de las organizaciones, ¿vale? Para las personas que nos acompañan, tienen o la parte de chat o la parte de preguntas, donde pueden pues hacernos trasladar, que yo le trasladaré a Lolo gustosamente pues aquellas preguntas, comentarios, reflexiones que quieren que conozca o comparta con ustedes, que sepan que tienen disponible o bien por el chat o bien por las preguntas y respuestas, ¿vale? Lolo, a mí me gustaría un poco empezar el directo hablando de comunicación estratégica, pero un poco retrocediendo en el tiempo y volviendo quizás hace años a aquellas empresas donde estaban esos famosos departamentos más de prensa, ¿no? Donde estaba quizás más esa institución, persona formada en periodismo, más nota de prensa, más redacción, más contacto con medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo situarnos allí y que nos comentaras bajo tu experiencia cuándo surge o la necesidad o cuándo se hace visible o para qué se empieza a hablar de esa figura de comunicación en las organizaciones. Empieza como ese cambio, esa transformación en ese quizás departamento de prensa hacia lo que es el mundo de la comunicación, lo que sucede y para qué surge eso. Pues mira, efectivamente la comunicación corporativa, que es como en el contexto en el que nos estamos moviendo, surge, pues como casi todos los procesos, acompañando al desarrollo empresarial, ¿no? Es decir, inicialmente las empresas no requerían de estructuras que gestionasen la relación que tenían con el entorno, pero resulta que a medida que van avanzando los años y las décadas, estas empresas cada vez están más reguladas por organismos, están también más observadas por los medios de comunicación y tienen que ser más cautelosas a la hora de ser responsables en sus conductas, ¿no? Y entonces aparece la necesidad, antes que el concepto de comunicación, de las relaciones públicas, ¿no? Estamos hablando de la década de los 40, 50, ¿no? 60. Y en ese contexto es donde aparecen las primeras figuras de profesionales que tienen que salvaguardar la reputación de las empresas a través de esa acción de relaciones públicas, en principio más como una defensa, es decir, las empresas veían como una amenaza a todo ese entorno que se interesaba por lo que hacían y cómo lo hacían, ¿no? Y entonces ese tipo de gestión se hacía más para la defensa. Eso, con las décadas y la evolución, ha cambiado. Ya no es una cuestión de defensa, es una cuestión de transparencia, ¿no? Hasta llegar a nuestros días, donde el concepto incluso de la sostenibilidad ya se ha impuesto de tal manera que es casi inexplicable que una empresa no tenga un comportamiento responsable en el entorno social, económico y ambiental, ¿no? Como todos valoramos en la cuestión de la sostenibilidad. Claro, o sea que se pudo quizás para entender un cambio no solo en qué vamos a decir o qué hemos hecho que vamos a trasladar hacia afuera, ¿no? Sino qué cambios tenemos que generar de dentro para que nuestra comunicación quizás sea, porque claro, si hablamos de ética, hablamos de responsabilidad, también tiene que haber cambios internos que se generen en cambios externos, ¿no? Entonces también la comunicación empieza como esa responsabilidad de dentro hacia afuera, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Es decir, el entender que las cosas primero tienen que ocurrir dentro para que sean creíbles fuera, no siempre fue así. O sea, antes el sistema de comunicación entre empresas y sociedad era muy unidireccional. Las empresas no tenían sino que contratar soportes de publicidad, exhibir su mensaje y el entorno lo consumía, ¿no? Pero hoy en día eso no es así. Ya el concepto de unidireccional se ha perdido, ahora es bidireccional, ¿no? Lo que se llama bidireccionalidad,
porque aparecen las redes sociales, aparece Internet, y todo ese entorno hace que hay una transformación en la capacidad que tienen las personas de opinar sobre las empresas. Y por tanto en el riesgo reputacional que las empresas tienen, ¿no? Entonces ahí sí empieza a haber una conciencia de que o se aborda todo ese proceso de valores, ¿no?, corporativos, primero como algo interno, que cale en las personas que forman parte de la organización, para luego poder ser comunicado a nivel externo y que sea realmente creíble, porque no tendría mucho sentido que le digas al potencial consumidor, ¿no?, a tu cliente, que eres de una manera, y a la primera de cambio que ese cliente se pone en contacto con tu producto o tu servicio, haya una contradicción entre lo que le dices y lo que se encuentra, ¿no? Tendrías un gran problema de credibilidad. O sea que entonces lo que es la llegada de comunicación a las organizaciones es de manera paulatina. Sí. O sea, llega por una necesidad que es ese cambio hacia afuera, pero luego empieza a generarse las necesidades hacia adentro, ¿no? Y toda la alineación. O sea, claro, que con un proceso, entiendo. Todo en la vida es un proceso. Es un proceso además de evolución y de adaptación al contexto, ¿no? En el análisis estratégico, por ejemplo, es muy importante entender que siempre hay que valorar las cosas de una perspectiva de lo adecuado o lo no adecuado al contexto en el que se desarrolla, y no en el me gusta o no me gusta, que es algo que cuando no hay una madurez en la cultura corporativa se suele caer en ese error. Por ejemplo, una campaña de publicidad, ¿me gusta o no me gusta? Lo que hay que plantearse desde la perspectiva de la comunicación alineada con la estrategia es si es adecuada o no para unos objetivos que se supone que previamente han sido que estar definidos, ¿no? De qué queremos, dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y desde esa perspectiva es muy importante el planteamiento ese adecuado o no adecuado al contexto. Y el contexto cambia. Exacto. Pero mira, me hablas de publicidad, hemos tocado, también has hablado algo de marketing, comunicación. ¿Dónde llega uno y empieza el otro? Mira, como sé que eso es una argumentación que no todo el mundo acaba de entender, porque hay un esquema de que comunicación y marketing es como lo mismo. Lo que he hecho es preparar alguna slide que te voy a compartir. Exacto. Para marcar esa diferencia, para que la gente que nos pueda estar viendo... Sí, porque yo creo que a veces se genera como una confusión, ¿no? O sea, ¿dónde llega la comunicación? ¿Dónde llega el marketing? Y a su vez, marketing con publicidad. Sí, y bueno, de hecho, la publicidad es un resultado de la táctica que normalmente existe en la necesidad de promocionar un producto o un servicio. Por lo tanto, está más vinculado al marketing. Lo que no significa que no exista publicidad corporativa, que es un contexto donde ya no se publicita o se promociona un producto o un servicio, sino la necesidad de promocionar una corporación, una empresa. Pero bueno, mira, en este esquema que suelo utilizar precisamente para tenerlo de partida, ¿no? Es decir, tanto marketing como comunicación son indispensables para el desarrollo de una empresa, ¿vale? Sí, claro. Y en la suma de ellos es donde debe estar un poco el objetivo, ¿no? Es decir, en gestionar bien tanto una disciplina como la otra. Si ves, aquí, marketing tiene como objetivo la comercialización de la marca. Y la comunicación trabaja más en la reputación de la marca. La reputación de la marca. ¿Vale? Es decir, en este contexto, en la confianza también, ¿no?, de alguna manera. El marketing, por estar muy alineado con las estrategias comerciales, necesariamente tiene una visión de corto plazo, ¿vale? Sí. Porque los resultados hay que obtenerlos en el corto plazo. Y tiene normalmente como destinatario a uno de los grupos de interés, que es el cliente, ¿no? En el caso de determinados modelos de negocio, existe la figura del cliente final también, pero bueno. En el caso de la comunicación, el plazo ya no puede ser, o sea, no podemos conseguir una reputación en el corto plazo, ¿vale? La reputación es algo que ni siquiera nosotros podemos construir, sino que nos otorgan. Por tanto, de ahí la frase de que tardas una vida en tener una buena reputación y, sin embargo, 3 minutos en perderla. En perderla. ¿No? ¿Sí? Y ese enfoque de la comunicación tiene como destinatario allá no al cliente solo, sino a muchos más grupos de interés. ¿Vale? Y espera, vuelvo a poner, y lo que tenía, vuelvo a poner la transparencia, porfa, que en lo que pones marca... ¿Eso qué significa? Marca memorable. Marca memorable.
marca memorable viene a, o sea, eso está ahí, si te fijas, en el ¿Sí? solapamiento que hacen las dos disciplinas. ¿Por qué? Pues para que una marca sea memorable necesita tanto de marketing como de comunicación. Ok. ¿Vale? O sea que tú puedes tener diferentes campañas de marketing dirigidas a unos determinados clientes, pero todo tiene que estar englobado hacia una reputación en común, entiendo. Sí, vamos a ver, hoy en día el punto de partida de todo esto es lo que se llama el posicionamiento de las marcas, ¿vale? El posicionamiento de la marca significa que toda marca nos lanza un mensaje al entorno de lo que se supone que es, ¿vale? ¿A qué me dedico? ¿Qué valores tengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué existo? Todo eso, al final nosotros lo recibimos como consumidores, clientes, ¿no? Usuarios, y automáticamente hacemos un ejercicio mental de comparación entre lo que me propone esa marca y otras marcas que conozco que me proponen lo mismo. En ese ejercicio comparativo, mentalmente, yo estoy haciendo un ejercicio de posicionamiento, ¿no? Y en función de la comunicación que recibo de cada una de esas marcas, al final yo hago una especie de ranking. Digo, pues de todas las Exacto. marcas que me ofrecen a mi tecnología, por mi forma de ser y por el tipo de consumidor que soy yo prefiero esta antes que esta, ¿no? Entonces, el Claro. ejercicio de la comunicación y el marketing es conectar con ese potencial cliente que buscan y trasladarle que su producto y servicio es el que necesita realmente, Claro. ¿vale? Y ahí hay O un sea, ejercicio de ¿qué? De reputación, ¿por qué? Porque generas unas expectativas y si esas expectativas no las cumples, vas a defraudar. Y exacto. si esas expectativas las cumples o mejor las superas, lo que estás haciendo es fidelizar. ¿Vale? De hecho, la marca memorable estará alineada a la coherencia que existe entre ambas acciones, ¿no? Entre otras La cosas, sí, reputación y mi plan de marketing, claro, porque entre es otras como el cosas, sí, convencimiento creíble, ¿no? De esa claro. marca. Efectivamente, es una combinación de atributos donde por encima de todos debe estar pues esa buena reputación y después debe, en función del producto o servicio que sea, pues habrá que identificar qué otros atributos me hacen mejor que la competencia, ¿no? Uh-huh. El trabajar en la marca, Lolo, imagino que tendrá que estar alineado cultura, valores, misión, de todo lo que es la organización, ¿vale? Correcto, De correcto. ahí quizás que la comunicación sea ese eje transversal en toda la organización, incluso a nivel interdepartamental. Sí, efectivamente. Yo siempre digo que las organizaciones, las empresas, son personas, son estructuras que están formadas por personas, ¿no? Y desde esa perspectiva, al final, la comunicación es implícita en nuestra existencia. Somos seres que necesitamos socializarnos, comunicarnos, ¿no? Tanto dentro de la propia organización como de la organización hacia afuera. Entonces, efectivamente, de cara a conseguir ese posicionamiento que te decía antes, de que sea coherente lo que hacemos o lo que decimos que hacemos con lo que la gente realmente ve que hacemos, porque eso es importante. Una marca no es lo que dice que es, una marca es lo que el entorno opina de ella. Y desde esa Claro. perspectiva, el trabajo de la comunicación y del marketing, además de buscar el visibilizar los atributos de diferenciación de ese producto o servicio, es demostrar esa coherencia entre que lo que digo y lo que hago es lo mismo. ¿Vale? Claro. ¿Vale? ¿Y cómo, con tú que, bueno, tengo una empresa, quiero implantar yo comunicación estratégica en la organización, Sí. ¿cómo llego yo a esa coherencia? O Mira, sea, para... ¿cómo hago yo que internamente toda mi organización esté alineada, ¿vale? A nivel de valores, misión, cultura, y que mi mensaje, porque claro, el mensaje no es solo el que pueda dar yo como propietaria, también está el mensaje que dan mis empleados, el mensaje que se recibe cuando yo recibo a alguien en mis instalaciones, ¿no? Incluso Sí, hasta mi infraestructura, mi logo, hasta cómo tengo pintadas las paredes, ¿no? correcto. ¿Cómo se alinea para que esa comunicación esté en equilibrio y tenga sentido y sea creíble? Porque ahí también vendrá un poco la reputación, ¿no? La reputación y muchos otros factores. Es O decir, sea, lo primero es saber que toda la organización sepa quién es, ¿vale? Es decir, quién es y preferiblemente se siente identificada. Un ejemplo, gente que no comulgue con determinados valores que son propios de su empresa, pues difícilmente van a alinearse con esos valores, ¿vale? Por exacto. eso las empresas cada vez más buscan o seleccionan personal que sean afines
a los valores. A sus valores, a su posicionamiento al final, ¿no? A su propósito. Porque ya tienen un camino recorrido en esa necesidad que tienen de alinear lo que son con su estructura de personas, ¿no? En todo caso, la comunicación, como tú has dicho, es algo muy transversal, ¿vale? Y te voy a poner otra slide, ¿vale? Pónmela, sí. Que no sé si estás viendo ya. Yo Creo sí, no, ahora no, todavía no la veo. Vale, aquí. Ahora. Vale, esto, dentro de las distintas opciones que hay de poder clasificar la comunicación corporativa, a mí me parece que esta resume bastante bien las dimensiones de la comunicación, la presencia de la comunicación en el contexto de las organizaciones, ¿no? Si ves, son 5 dimensiones. Hay una dimensión corporativa, hay una dimensión interna, hay una dimensión externa, hay una que tiene que ver con todo lo que es la comunicación responsable y el comportamiento responsable de la organización, lo que normalmente conocemos como responsabilidad social corporativa. A mí el concepto social no me termina de gustar porque no refleja bien todos los aspectos que cubre el comportamiento responsable, pero así es como más se le conoce, responsabilidad social corporativa. Y por último también está esa dimensión de la comunicación como un elemento importante en la gestión de las situaciones de crisis, precisamente reputacionales, ¿no? Aquí tienes resumido ese esquema de presencia de la comunicación en una organización. Si tiras de aquí, verás que al final no hay nada dentro de una organización que no tenga que ver con su comunicación. Para empezar, porque como decíamos antes, las propias personas que forman parte de ella son los primeros embajadores de una marca, ¿vale? De esa marca, quiero decir, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente es un elemento muy transversal y por tanto necesita de gestores que tengan una visión muy sistémica de la organización. Es decir, lo que comentabas al inicio de que la comunicación inicialmente era percibida como un elemento que tenía que ver con la relación con los medios de comunicación, que estaba en manos de periodistas y tal. La comunicación o la gestión de comunicación de hoy en día te sorprendería saber que muchos de sus responsables no tienen nada que ver con el periodismo. Tienen que ver con la capacidad que tienen de entender el sistema, ¿vale?, que hace mover esa organización a la que pertenecen. Y ahí entramos en economistas, en cualquier disciplina, te diría casi, ¿eh? En España el concepto de este tipo de áreas suele estar en manos de los que se denominan directores de comunicación, ¿vale? Vale. Y estos directores de comunicación tienen perfiles de lo más variados, pero tienen en común esa visión holística de la gestión de la comunicación, porque entienden bien que en una organización todo comunica y siempre se comunica, ¿no? Como se suele decir en este contexto. O sea, que quizás podemos decir que a lo mejor la figura del periodista puede formar parte de, si no es el responsable de comunicación, puede formar parte del equipo de comunicación. ¿Vale? Correcto. Bueno, de hecho existen periodistas al frente de la gestión de la comunicación, por supuesto. Y además tienen una ventaja, que es que en lo que tiene que ver la parte de la comunicación de la relación con los medios, que es muy importante, obviamente la tienen mucho más desarrollada, porque entienden bien cómo funcionan los medios de comunicación, normalmente tienen una relación de confianza con muchos periodistas, etcétera, y eso es una gran ventaja, pero no significa que sea lo único que tenga que ver con la comunicación dentro de las organizaciones, ni mucho menos. No, claro, pero tiene que tener, para poder tener presentes esas 5 dimensiones, tiene que tener una visión mucho más 365 grados, ¿no? Una visión más general, como cuando el observador mira se sale, ¿no?, y mira desde arriba, ¿no? Como todo lo que es la unidad de la organización. Sí, porque vimos mira, hay una frase que para mí resume bien esa capacidad del gestor global de la comunicación, que dice que no es la persona que lo sabe todo, pero es la persona que sabe quién sabe cada cosa, ¿vale? Exacto. Sabe a quién tiene que ir para cada cosa, ¿vale? Y qué se hace. Exacto. Y qué se hace en cada momento. Y qué hay que hacer, ¿no? Y qué hay que hacer. Claro. Entonces, con ese factor del impacto reputacional que cada vez es más importante en el desarrollo de las organizaciones, sí es cierto que la gestión de la comunicación ha ido adquiriendo cada vez más valor dentro de las estructuras empresariales y los responsables de comunicación han tenido que ir formándose, ¿vale? Sean periodistas o sean lo que sean, formándose en cuestiones que tienen que ver con la gestión empresarial. Hablamos de entender balances económicos, de contabilidades, de un montón de aspectos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es necesario hablar el mismo lenguaje que el resto de directivos que gestionan una estructura empresarial, entre otras cosas,
para entender cuáles van a ser las necesidades que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Y ¿no? otro aspecto importante. Y también para trasladar qué debe o qué no se comunica, entiendo yo. También tiene que tener esa ética y esa prudencia, ¿no? Y esa alineación para saber qué se dice o qué no. Sí, pero lo que pasa es que entramos en un terreno que es lo que se denomina los intangibles, ¿no? Los activos intangibles de las empresas. La gestión de la comunicación está dentro de ese grupo de activos de las empresas. Son, normalmente cuando los activos son tangibles, son fáciles de medir, el impacto económico, todo lo que tenga que ver con la gestión financiera, pues está perfectamente, ¿cómo se dice? Planificado, Sí, cómo evaluar el impacto que está teniendo la acción de la empresa y qué resultados económicos está dando, ¿no? Cuando vamos a valores que tienen que ver con la reputación, el talento, el valor de marca, todas esas cuestiones ya no son tan fáciles de medir, ¿no? Entonces, ha habido un esfuerzo importante de los últimos años para acá, precisamente por parte de todo lo que tiene que ver con la gestión de la comunicación, en contar con metodologías que hagan tangible lo intangible, para que al final los directores generales, los CEOs de las compañías, puedan evaluar en informes el impacto que está teniendo la gestión de la comunicación en las rentabilidades de la empresa, ¿vale? Eso es otro de los objetivos y de poco de las características que está definiendo la nueva comunicación en las empresas, ¿no? ¿Metodologías como, por ejemplo, Lolo? Mira, hay empresas especializadas, hay empresas especializadas en el desarrollo metodológico de gestión de intangibles, ¿no? En factor reputación, y esas empresas lo que hacen a través de sistemas de KPIs o de indicadores, ¿no? Evaluar qué retornos está teniendo la acción de comunicación en la reputación de la empresa, ¿vale? Y en qué se está traduciendo eso, ¿no? Hay un esquema que te lo voy a poner. Sí, porque ya no vale solo la reputación que te llegue de oídas, ¿no? Se imagino que ahora a nivel dirección se buscará también una reputación que se transcriba en números. Claro. Si yo tengo una inversión X en un plan de comunicación, ¿en qué me repercute, no? ¿Cómo me viene eso luego de vuelta? Es que al final es una empresa. Exactamente, claro. La empresa, al margen de que cada vez tenga, por decirlo así, la necesidad de tener un comportamiento más responsable, entienda mejor las necesidades de la sociedad en la que se desarrolla, etcétera, etcétera, las empresas necesitan ser rentables. Si no, no van a existir. Entonces, desde esa perspectiva, siempre la orientación va a ser garantizar su capacidad comercial, su venta, etcétera, etcétera. Pero mira, esto es un esquema del 2015 que venía a evaluar dentro del valor de las empresas la relación entre los activos tangibles e intangibles. Por ejemplo, aquí, en 1975, el valor de los activos intangibles en las empresas venían a ser el 17% del global de la empresa, ¿no? Y si te fijas, a medida que fueron avanzando las décadas, la parte intangible ha ido creciendo en valor frente a la tangible. Es decir, hoy en día, el factor intangible aporta mucho más valor a la empresa que el intangible. ¿Por qué ha ocurrido esto, no? ¿Por qué? Pues porque ya los productos y los servicios no se van a diferenciar mucho en precio ni en calidad. El nivel de competitividad de los mercados es muy alto y el estándar de calidad y el precio es muy ajustado. ¿Qué es lo que va a diferenciar ese producto o servicio? El factor reputacional de la marca que te lo está ofreciendo, ¿no? Entonces, por ahí es por donde viene todo este discurso que venimos hablando de... Eso tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Con la credibilidad que des como organización, la confianza que inspire, el equilibrio que tengas entre lo que dices, haces y muestres, ¿no? Porque una campaña, tú pasas una campaña de marketing con una serie de valores que luego no se corresponde con la realidad. Ahí imagino que estarás abocado al fracaso. Mira, es correcto. Todo lo que me estás comentando coincido contigo. Además, para mí hay un factor interesante. Todo esto bueno, el COVID ha irrumpido y ha hecho como una especie de parón, ¿no? De paréntesis. Pero antes de la irrupción de la pandemia, estábamos asistiendo a un contexto de apuesta o de demanda de la sostenibilidad como nunca antes había pasado, ¿no? Exacto, de la mano de esa hoja de ruta llamada Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tal. Entonces, había, y de hecho yo creo que va a seguir siendo así una vez se normalice todo, ¿no? Ese esquema, desde el punto de vista de la gestión de las organizaciones,
va a requerir un modelo metodológico muy similar al de la comunicación corporativa. ¿Por qué? Porque la comunicación corporativa al final lo que ha hecho es entender que alrededor de la organización hay una serie de actores, que son los grupos de interés, ¿no? Que a mí me gusta utilizar una definición de Francisco Evia, un directivo, una trayectoria impecable en el contexto de la comunicación y de la responsabilidad corporativa, que dice que son aquellos a los que les ha de ir bien para que mi organización le vaya bien. Entonces, teniendo ese enfoque de que mi organización debe de tener en cuenta las expectativas que esos grupos de interés tienen de mi organización y yo de ellos, los modelos de gestión responsable son exactamente iguales. Se basan en entender qué expectativas tienen los grupos de interés de mi organización en el contexto de la sostenibilidad y qué expectativas tengo yo de ellos en el contexto de la sostenibilidad. Es decir, que los modelos de gestión de comunicación corporativa y de impulso de sostenibilidad en las organizaciones van a llegar a un punto común, porque se van a gestionar de la misma manera. ¿Vale? Vale. Con lo cual, ese aspecto de esa dimensión de la responsabilidad corporativa que veíamos antes en las 5 dimensiones, va a tener mucho peso dentro del impulso de la sostenibilidad en las empresas. ¿Vale? El concepto de responsabilidad corporativa, o como se le quiera llamar, porque aparecen ahora pues, multitud de vertientes donde responsabilidad corporativa, la propia sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero en todo caso confluyen en ese modelo multi-stakeholder que se llama, ¿no? O sea, que va a tener incluso más impulso que la parte social. No necesariamente, eso va a depender del tipo de organización, el sector, el producto, el servicio, y en un contexto tan excepcional como por ejemplo el que ha generado COVID, sí va a priorizar una serie de cuestiones, porque indiscutiblemente nos encontramos en un momento donde el aspecto social va a coger protagonismo. El impacto que ha tenido toda esta crisis en las condiciones de vida de mucha gente son muy importantes. Entonces las empresas van a priorizar y van a decir, oye, si antes nuestro esquema de estrategia de responsabilidad corporativa por el tipo de empresa o producto o servicio que tenemos, lo estábamos orientando hacia esto, ahora... Puede haber un cambio. Claro, seguro que va a haber una priorización sobre los aspectos de contribución social. ¿Y crees que es beneficioso esa comunicación de esa parte tan social? ¿No se puede confundir quizás con un poco vanidoso? A fin de cuentas, también está la frase de que la caridad no se muestra. Sí, pero... ¿no? Y ese hay exceso momentos de comunicar, ¿sabes? Sí, pero hay momentos muy excepcionales donde las cuestiones... ¿Que se permite? Claro, Vale. ya todo eso está claro, ¿no? Pero ya. Aún así sí es verdad que si estuviésemos en un contexto más normalizado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, por ejemplo, hay que hacer un ejercicio de individual como persona, de ser más crítico, porque muchas de las personas que se posicionan en una apuesta por la sostenibilidad en realidad no tienen ni idea de lo que significa eso. En realidad lo que están haciendo es seguir tendencias que si cambia, pues va a dejar de seguirla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No sé si me estoy explicando Sí, claro. adecuadamente. No, pero entonces, muchas veces la tendencia la sigues porque es la información que recibes y lo que conoces. Claro. ¿Qué ocurre? Que estamos en un momento donde se habla que la nueva censura es la sobreinformación, ¿vale? Es decir, tenemos tanta cantidad de información que se genera y que nos llega, que es imposible que individualmente podamos sintetizar esa información y traducirla. Entonces hay que hacer un ejercicio de filtrado y ahí es donde digo, la responsabilidad del individuo nunca ha sido tan importante, ¿vale? De cara precisamente a impulsar la sostenibilidad del sistema en el que vivimos, ¿vale? Porque si no, lo único que estamos haciendo es formar parte de un problema, no de una solución, ¿vale? Claro, pero sostenibilidad como criterio tuyo, propio. Sí, sí, por supuesto. Que luego empiezas a nivel personal y lo trasladas. Mira, me comenta Salomé que si es posible que le pongas el esquema de las 5 dimensiones. Sí, claro. Que lo quiere volver a ver, me imagino que... Y luego me comenta Jordi Estaleya, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, que uno de los aspectos más importantes actualmente es la retención y atracción del talento, centrado en el aspecto interno de la compañía, es cada vez más relevante el desarrollo del sentimiento de pertenencia, por lo que estábamos comentando antes, ¿no? Todo el tema de estar alineado con valores y
y la cultura, incluso que ahora la selección va más vinculado a temas de valores que al tema incluso de competencia, porque a fin de cuentas el conocimiento, pues lo adquieres, ¿no? Sí, y de hecho te diría que en esa línea, cada vez más los recursos humanos y la comunicación interna están más relacionados. juntos, están más relacionados. Van a trabajar ambos en ese factor motivacional y de sentimiento de pertenencia. Exacto. Por eso lo relaciona con el sentimiento de pertenencia y la retención del talento. Sí, sí, por supuesto. Entonces se considera que la comunicación corporativa exterior tiene una influencia directa en ese aspecto. ¿Y cómo crees que se puede medir ese impacto? O sea, ¿cómo crees que se puede medir en una organización el impacto de esa comunicación corporativa exterior? ¿Qué influencia tiene? Entiendo yo que con esa parte de retención del talento y sentido de pertenencia. Pues mira, si antes hablábamos de que dentro que los activos intangibles cada vez aportaban más valor, uno de los activos intangibles precisamente es el talento, ¿vale? Es decir, ¿cómo eres tú capaz como organización de captar talento si no tienes la capacidad de generar confianza en los públicos a los que te diriges, ¿no? Y no eres percibido como una organización confiable en tu apuesta por la innovación, en tu apuesta por... Entonces, al final, el factor reputacional, de nuevo, es un factor de diferenciación para la captación de talento, ¿vale? Para la captación o para el desarrollo del talento interno. Exacto. Mira, y después una pregunta de la casa, que nos lo pone fácil. Que sí está relacionado este incremento del intangible y el aumento de la reputación con la apuesta cada vez mayor de neuromarketing. Bueno, yo creo que el neuromarketing en sí mismo, no creo que haya una relación directa. Lo que hay es un desarrollo de las técnicas para obtener información fiable del comportamiento del consumidor. El neuromarketing lo que permite es ir un paso más allá en la captación de información fiable sobre qué requiere realmente o cuáles son las preferencias del consumidor, ¿no? Como antes otras técnicas no eran capaces. Ahora vamos a asistir a un paso más allá y es el hecho de la irrupción del Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, todos estos aspectos, la digitalización, lo que va a posibilitar es una gran obtención de información, casi de una forma muy poco invasiva, ¿vale? Y que va a aportar muchísimo criterio, muy objetivizado además, ¿vale? Porque ya no es ni siquiera lo que el consumidor te dice, sino la información que genera al hacer las cosas. Exacto. Con lo cual, ni siquiera hay una intermediación entre lo que dice su cerebro y sus prioridades, ¿no? Muchas veces en las encuestas de opinión, pues de por sí, porque somos personas, hay un sesgo, ¿vale? Tú le puedes preguntar a alguien sobre algo que dependiendo del tipo de pregunta, cómo se haga, el contexto, la respuesta va a estar orientada hacia un lado o hacia otro. Entonces, el neuromarketing en ese aspecto intenta ir un paso más allá, quitando factores que generen sesgo, por decirlo así, ¿no? Porque son más espontáneos. Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver hasta aquí en la Universidad de La Laguna hay un departamento que trabaja en un sistema de visión a través de unas gafas, ¿no? Que lo que hace cuando ve una publicidad, los ojos de forma espontánea lo que hacen es interesarse por áreas determinadas y eso aporta una serie de información para saber si esa imagen está siendo eficaz en el mensaje que pretende trasladar o no, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate que al fin de cuentas es el ser humano el que tiene que convencer y después es el ser humano el que tiene que ser convencido, ¿no? Para que esa reputación de marca no se mueva, pero en un caso así, cuando comunica, ¿qué comunica y qué no comunica? Porque después también, que estábamos hablando el otro día, dice, ojo con los silencios, que el silencio también tiene un significado. O tu postura corporal cuando te muestras, ¿no? Entonces, en comunicación se dice que el silencio no es rentable. Exacto. Tienes que saber cuándo te calles y cuándo no. Claro, pero precisamente el silencio como un recurso de la narrativa es un recurso muy potente si se sabe utilizar bien, ¿vale? Exacto. Las típicas frases de vale más por lo que calla que por lo que dice, por ejemplo. Por lo que dice. ¿No? Pero en todo caso, desde la perspectiva de la estrategia de comunicación, cuando se define una estrategia, que se marcan unos objetivos y tal, al final se va a traducir en un mensaje. El objetivo de ese mensaje, ¿vale? Es que el destinatario reaccione, ¿vale? De la manera que a la empresa, de alguna manera, le interesa. Es decir, no de si consigue el efecto contrario, indiscutiblemente la estrategia ha fracasado.
¿vale? Con lo cual, si hay un ejercicio de pensar bien qué me demanda ese perfil al que me voy a orientar con mi comunicación para que se sienta interesado por la comunicación que yo voy a planificar, ¿no? Entonces, Claro, pero siempre alineado con los valores y la por cultura supuesto, organizacional. claro, por Ojo. supuesto. O sea, que el mensaje, aunque sea bajo la prudencia y a lo mejor, aunque sea un mensaje dicho por paso, por así decirlo, preparado, siempre tiene que haber una consistencia con los valores que tú tienes, porque si no, tarde o temprano se te ve el plumero. Tiene que Cuando tú te ser, muestras, no tiene eres que ser creíble. coherente. Tiene Tienes que que ser ser coherente, coherente. ¿vale? Ese ejercicio de coherencia, si lo llevamos al plano menos marketingiano y más de comunicación, tiene que ¿Sí? ver con la transparencia, ¿vale? Claro. Es decir, al final lo que hay detrás, y es algo que cada día es más importante para todas las empresas, es ese ejercicio de ser transparente, ¿no? Claro. Que lo puedes, de alguna manera, conectar con el factor ético también de las organizaciones, ¿no? Claro. Porque la transparencia es un atributo importante del comportamiento ético, ¿vale? Mira, y dependiendo de la situación, ¿qué es preferible? Que comunique la dirección, la propiedad, el director de comunicación o la directora de comunicación, un portavoz. ¿Cómo se juegan esos roles? Mira, ¿Quién es quién? desde una perspectiva estratégica, como os decía antes, lo primero es el contexto. Y el contexto es el que te va a llevar a la respuesta. Es decir, hay determinados momentos donde a lo mejor, o sea, lo habitual es que tú tengas un portavoz que está más vinculada a la dirección que a otra área de la empresa, ¿no? Vale. Ahí puede aparecer la figura de un responsable de comunicación, que es portavoz o no, o es el director general, que más vale que tenga buenas habilidades de comunicación para que sea el portavoz, porque esa es otra. O sea, en el contexto de la portavocía, un factor importante son las habilidades personales de comunicación, ¿no? Pero resulta que puede darse el caso que en un contexto determinado sea mucho más adecuado estratégicamente que sea un empleado el que ejerza de portavoz. Puede darse esa circunstancia. Entonces, al final, en las dinámicas habituales de las empresas, es verdad que normalmente la portavocía va a recaer en las direcciones generales, ¿vale? O en un responsable de comunicación, pero en un contexto concreto te puedes plantear, desde la perspectiva estratégica de comunicación, que la portavocía la ejerzan otros, ¿vale? Por ejemplo, en la crisis sanitaria de este tema de COVID, tenía más sentido que las portavocías tuviesen técnicos especializados que no en, o sea, directores generales o a nivel político en responsables de gobierno, ¿no? Claro. O sea, que al final la visión estratégica te lleva a que nada debe de ser de una manera para siempre, sino el contexto te va a marcar cómo debes de definir los criterios, ¿no? de todo esto. Claro. Pero bueno, si, podemos decir o podemos afirmar que en una organización es conveniente o incluso a veces necesario tener diferentes personas que comuniquen, se llamen portavoz, se llamen director de comunicación o se llame empleado, ¿no? De nuevo, Marisol, vuelves al posicionamiento, a los valores, al propósito. Si vamos a imaginarnos una empresa que lo que quiere es proyectar una idea de que es muy horizontal, de que los equipos son el principal valor de su desarrollo, pues a lo mejor tiene todo el sentido de que la portavocía recaiga en distintas personas, ¿vale? Para proyectar esa idea de diversidad, de capacidades en equipo, etcétera, etcétera. Pero hay otras empresas que no. Entonces, no hay un solo patrón, ¿vale? Hay un patrón, el patrón lo define la estrategia del posicionamiento deseado, de cómo quiero ser percibido, para ser coherente con esa imagen que yo pretendo. Con la estructura que tú tienes. O sea, que si yo tengo una organización más jerárquica, más institucional, el director general o la propiedad sea el que comunique, está bien, ¿no? Porque claro, se mantiene como ese rigor, ese estatus, ¿no? Es que lo que te decía antes, es que no hay nada malo o bueno, hay adecuado o no adecuado. Entonces, pensar en una organización que es más rígida, que tiene un portavoz único, que siempre es el director general, pues podremos llegar a la conclusión si has acertado o no en función del contexto y su estrategia. ¿Qué pretendes? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Vale? Y ahí estará la respuesta de si es correcto o no lo que estamos o no es correcto. Vale. Sí. Mira, veo una pregunta por aquí también que ¿Qué sabía están que podía preguntando? salir. ¿Y cuál es? Tiene que ver con la relación entre la estrategia de comunicación y los recursos que se destinan a la comunicación, ¿no? Por aquí
¿Eh? Creo que lo... Andrés No, Ordóñez. no. A Andrés no lo veo, pero es de Naima. Ah, de No, Naima Pérez, nuestra compi. sí. Nuestra directora, bueno, nuestra DIRCOM. Ay, Dios, Lolo, te estás haciendo una pregunta a la DIRCOM de Azotel. Mira, pues esta es la respuesta para la DIRCOM de A Azotel. ver, dale la respuesta a la DIRCOM. Dice, ¿por qué cuesta tanto que se entienda la necesidad de contar con profesionales? Ya, yo te digo Porque, una cosa, yo esto del DIRCOM, yo estoy viendo un perfil psicológico. sí, ¿Eh? sí, Estoy claro. viendo un licenciado en psicología ocupando un puesto de DIRCOM. Ten claro que la psicología es un factor determinante en el desarrollo de la comunicación de las Es que por lo organizaciones. que me estás comentando, un responsable de comunicación, si tiene conocimientos de psicología, oye, Lolo, puede hacer una labor Tiene un muy valor buena, añadido. ¿eh? Tiene Tiene un un valor valor añadido. añadido. Sí. Y con Yo soy respecto psicóloga, ¿eh? al planteamiento de Naima, esta es la respuesta. Es decir, A ver, algo es Naima, estratégico cuando se le cuando asigna se le asigna recursos. recursos. Si no, no es estratégico. Básicamente es así sencillo. ¿Por qué? Pues porque no va a tener impacto en la estrategia de la organización si no está dotado de los elementos necesarios para llevarlo a la práctica. Ya. ¿Vale? Claro que claro, por mucho que tú tengas un plan estratégico para implantar una comunicación en tu empresa, si no tienes recursos para llevarlos a cabo, obviamente lo que estábamos hablando antes de tangible, intangible, a ver cómo lo demuestra. Claro. Lo que pasa es que para tener la confianza de la organización de que disponga de recursos, es necesario lo que hablábamos antes, es decir, pues vas a tener que demostrar que todo esto o todos estos recursos efectivamente generan un retorno. Sí, pero yo creo que esa visión quizá es de hace unos años atrás, cuando a lo mejor comunicación, pero ¿tú crees que todavía hoy en día, con lo que se ve, todo el tema de reputación, incluso algunos sectores que han estado más cascados que otros, ¿tú crees que todavía ponemos en duda la inversión en un buen plan de comunicación estratégico? Mira, la respuesta lo tienes en cuántas empresas invierten realmente en protegerse de las crisis de reputación. Ay, ese dato no lo tengo. Si esa visión estuviese tan clara, no existiría, o las crisis reputacionales estarían minimizadas, porque se habrían No, invertido recursos suficientes para prevenirlas, ¿no? Sin embargo, claro. no es así. Bueno, pero yo Vale. sí oigo hoy en día la figura de director o directora de comunicación Sí. en muchas empresas. Claro, pero Incluso ha en habido foros, ha habido un ejercicio antes no desde no. la empresa, sino desde los profesionales. Por ejemplo, yo formo parte de una asociación que tiene presencia aquí en Canarias llamada DIRCOM, que es una asociación Exacto. nacional que se organiza a nivel de profesionales. No son las empresas las que forman parte de la asociación, son los profesionales. Gracias a la acción de ese tipo de organizaciones, de asociaciones, se ha ido visibilizando la necesidad, las capacidades, los retornos, todo este tipo de cuestiones para que al final las empresas vean que efectivamente es una apuesta que hay que hacer dentro de sus estructuras. Bueno, pero también es interesante que ustedes se hayan unido y pongan en valor vuestra profesión. Sí, Es una claro. manera también de visibilizar y de generar necesidad. Yo te lo comento porque, por ejemplo, ya hace unos años no había tanto la figura de DIRCOM. En cambio, tú hoy en día es más reciente que hasta incluso en foros te digan, no, no, ella o él es el DIRCOM de Hospitel o de Visa o de Azotel o de Caja 7, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero se oye más, antes no, ¿sabes? Igual que Correcto, ha porque, pasado en recursos humanos, antes era mucho director o directora de recursos humanos, ahora habla responsable de personas, porque ya está entrando la figura del psicólogo dentro del mundo de recursos humanos, no tanto la parte laboralista, ¿no? Entonces yo creo correcto. que las propias profesiones, las propias personas, también van generando esa visibilidad y necesidad de su profesión. A mí me Claro, parece, vamos, muy óptimo e incluso necesario, porque también es una manera de que se vaya empujando, porque vamos, yo viendo ahora lo de las 5 dimensiones, ¿no? sí. La línea que pusiste, a mí me parece vamos, después de hablar contigo hoy, necesario que vuestra figura sea una figura representativa en las organizaciones, En desde clave la casi de humor, coherencia, en desde la clave casi de humor te coherencia. diría que el ejercicio de hacer entender el valor de los intangibles, ¿vale? Es un ejercicio de evangelización, ¿vale? Es decir, Claro, hay que explicarlo mucho, hay que demostrarlo. Si yo te dijese, sí, yo me dedico a hacer botellas, se acabó. Ya sabrías exactamente cuál es mi profesión, ya, cuál es mi...
sin embargo, yo te digo, yo me dedico a la comunicación corporativa y ahora me pongo a explicarte, ¿sabes? Con lo cual, la propia comunicación de la comunicación corporativa tiene su complejidad. Ya. Bueno, pero también ahí está el foco del asociacionismo, ¿no? De que Sí, ustedes sí. se dan a conocer. Bueno, a mí No, me pasó, yo lo tengo que reconocer, además te lo dije, cuando no, bueno, voy a comentar a las personas que nos oyen, sí. un KICA de los directos a Sotel, previo a los directos nos reunimos con los invitados y trabajamos un poquito antes de ponernos aquí los martes a las 5. Y yo me asombré, bueno, te lo dije, cuando me enseñaste las 5 dimensiones, a mí se me abrió un mundo, porque es más, recursos humanos, comunicación interna, yo en ningún momento lo hubiese relacionado con esa dimensión estratégica de comunicación, porque lo relacionas más a un tema interno organizacional, ¿no? Sí. Y que no está tan alineado con la figura de DIRCOM, porque el DIRCOM te lo imaginas más relacionado con esa parte de dirección estratégica empresa, ¿no? Cómo comunico un convenio colectivo, cómo comunico una negociación, ¿no? Pero no tanto un parte de comunicación interna, y luego te ves todo como esa alineación, ¿no? Porque si te fijas, el hilo conductor es el factor reputacional, ¿no? Sí. Es decir, y eso es implícito a la existencia en sí misma de la organización, de las personas que forman de ella, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora toca tema, no nos podemos ir sin hablar de crisis, Lolo. Sí. ¿Cómo se comunica una crisis? ¿Cómo se dice? Bueno, señores, que viene un COVID, que vamos a cerrar todo, o sea, ¿cómo se comunica después de Pues haber mira, visto las 5 dimensiones, la marca, la reputación? Después de saber todo eso, ¿cómo te enfrentas tú de un día para otro a dar un mensaje que sea coherente con tus valores, que sea tranquilizador, que no repercuta a tu marca, que no des un paso en falso? Eso tiene que tener un trabajo detrás, imagino no, yo. eso es una pomada mágica, vamos a decir. Ya, Vamos a ver, la mejor crisis es la que no existe, para empezar, ¿no? exacto. Y segundo, las crisis se trabajan sobre todo en la prevención. Cuando ya estás metido en el agujero, es muchísimo más difícil y costoso. Por lo tanto, las empresas que entienden bien esa necesidad de prepararse para las crisis son las que normalmente salen más exitosas a la hora de, una vez las pasan, su reputación está menos dañada, por decirlo así, ¿no? En todo caso, para que la gente entienda por dónde va esto, hay una frase del amigo Luis Durango que siempre se me quedó, que el objetivo de la gestión de las crisis es prever lo imprevisible, ¿no? Y yo creo que es muy acertada. ¿Por qué? Porque hay un trabajo previo que consiste precisamente en minimizar, primero en identificar dónde están todos los riesgos reputacionales para la organización, ¿no? Sí. Eso se hace a través de lo que se llaman los mapas de riesgo. Y segundo, entender que las crisis son implícitas a la propia existencia de las empresas. No es algo que te cae porque hiciste algo mal. Es que es algo que te cae porque existe, ¿vale? Y eso lo puedes extrapolar a empresas y a personas, ¿vale? Lo que pasa es que la dimensión de la crisis es lo que marca la diferencia entre que sea un contexto de mayor o menor control o de mayor o menor impacto en la reputación, ¿no? Desde esa perspectiva hay una frase que dice que hay dos tipos de empresas, las que han sufrido una crisis reputacional y las que la van a sufrir. Es decir, efectivamente, todas las empresas en algún momento de su existencia pasan por ese proceso. Insisto, lo importante que es prevenir mucho a base de que de identificar dónde están sus riesgos, que es lo que se llaman los mapas de riesgo, que es una matriz que al final cruza esa identificación de riesgos, les asigna un valor de qué impacto pueden tener en nuestra organización y qué probabilidad de que nos ocurra tiene. Entonces, en esa matriz, al final puedes reflejar la identificación de todos esos aspectos delicados y de qué manera nos puede afectar en mayor o menor medida. Y así ya puedes crear prioridades, ¿no? Después, una vez más, invertir recursos en tener una estructura preparada, lo que son los comités de crisis, etcétera, etcétera, y los training de los entrenamientos o simulacros. Desde esa perspectiva tiene simulacros en lo que puedan ser los media training, en simulacros para que los directivos sepan cómo hablar en los medios de comunicación en situaciones de crisis, ¿no? Ese tipo de cuestiones se trabajan, nosotros las trabajamos para empresas. Se hace formación. Claro, exacto, es una formación eminentemente práctica en un contexto de simulacro.
¿vale? Donde llevas al límite a la persona para que saque lo mejor o lo peor de sí mismo en situaciones que son, pueden ser perfectamente reales en su día a día, en su profesión, ¿no? Claro. Entonces, Mira, cuando haces ese mapeo de riesgos, ¿sí? entiendo que lo haces en base a las 5 dimensiones que vimos antes, es decir, qué Lo riesgo haces, se te puede generar a lo mejor en RSC o qué riesgo se te puede generar en un tema de comunicación interna. A lo mejor pasa algo, se infiltra alguna noticia de interno a externo que te genere incluso hasta un tiemblo, un tembleque sí, ahí en tu marca, ¿no? Lo haces en base, imagino, a todas las dimensiones y no haces el tanto, mapeo o tú, no. como cualquier mapa, ¿vale? Que hagas, cualquier identificación de elementos, tú puedes variar los criterios en función de nuevo del contexto. Vale, Lo normal es que lo hagas en base a los grupos de interés, ¿vale? De vale. nuevo, y además, fíjate, de nuevo sale el concepto de grupo de interés, De ¿no? grupos de interés. ¿Vale? ¿De qué manera impactan esos grupos de interés en nuestro desarrollo? ¿Qué riesgos pueden generarse en la relación con cada uno de los grupos de interés? ¿No? Uh-huh. Y a partir de ahí tienes ya la posibilidad de identificar un mapa. Pero puede ser que por el contexto te interese más evaluar qué riesgos tienes adscritos a cada área de la comunicación. No sería ningún disparate, ¿vale? Pensar que tienes riesgos asociados a tu desarrollo como, de la responsabilidad corporativa, que tienes riesgos asociados a tu acción de Claro. comunicación externa, etcétera, etcétera. Además, ¿Vale? cuanto más lo tengas definido, la prevención la tienes quizás más atada. O Claro, es menos sorpresivo ese es el la objetivo. crisis. Ese es el ¿No? objetivo. Menos sorpresivo y yo creo que ahí la capacidad de observar, atender y responder incluso es más objetiva. Claro, También se establecen líneas de acción posibles o hasta ahí no sí, se llega. Sí, sí se si me establece. pasa esto, puedo actuar así. De hecho, ese es el trabajo de la El preparación de DIRCOM, la crisis, ¿no? vale. Efectivamente, cuando tú tienes identificado los riesgos, lo que haces es, ¿qué puedo hacer antes de que ocurra? ¿Qué puedo hacer para minimizar el impacto de ese riesgo? ¿No? Y Uh-huh. después hay, metodológicamente existen ya qué tipo de respuesta debo dar a cada contexto de las crisis. Por ejemplo, hay crisis que se originan por motivos que fehacientemente sabes que tú no tienes responsabilidad, pero se te están atribuyendo. Cuando tú Ya. tienes certeza absoluta y la puedes demostrar de que no has tenido responsabilidad, automáticamente tú puedes negar tu responsabilidad en la crisis. Cuando no tienes esa información fehaciente, sino o tienes dudas, ya no puedes ser tan categórico en negar la crisis. Y cuando tienes información fehaciente de que eres responsable absolutamente, lo mejor que puedes hacer es admitir tu responsabilidad. Exacto, dar la Ese cara. ejercicio de transparencia que decíamos antes, ¿no? O sea que siempre tienes que dar una respuesta. Aquí no vale dejarte el leído, como los adolescentes, Vamos a ver, ¿no? sí, lo que pasa es que tienes que dar una respuesta. Nunca puedes mentir, No, ¿vale? En la claro. gestión de crisis nunca puedes mentir, lo que no implica que des toda la información en el momento en que se te pida, ¿vale? Porque eso puede estar sujeto a cuestiones jurídicas, yo qué sé. Sí. El contexto ya te va marcando también el camino, ¿no? Pero desde luego, uno de los principios de la gestión de crisis es no mentir, ¿no? Claro, tú puedes estructurar la información que das y cuándo la das, pero no puedes mentir. Y cuando la das tienes que ser claro, entiendo, para no generar una mala interpretación, Claro, ¿no? y sobre todo, para que no incremente la crisis. Vale. Y ahí Porque se establece un protocolo. sí, normalmente existen protocolos, efectivamente. Primero se construye un equipo de gestión, ¿no? Los comités de crisis, donde ya Exacto. están asignados una serie de personas dentro de la organización. ¿Y quién Y lo suele segundo, formar? ¿El comité de crisis, Lolo? Bajo tu experiencia. ¿Quién suele ¿cómo? estar integrado en el comité de crisis? Pues mira, suele estar ¿Responsable de precisamente comunicación? la gente de comunicación, efectivamente, Sí. suele estar también la dirección, ¿vale? General, y a partir de ahí se pueden establecer otros criterios que pueden integrar a personas, perfiles técnicos que son Vale. conocedores de esa crisis en concreto, depende, Dependiendo del tema, imagino. claro, de lo que ha generado esa crisis. Pueden haber asesores, dependiendo de la magnitud. De hecho, es bastante habitual que las empresas no tengan especialistas en gestión de crisis dentro de sus plantillas. Entonces, lo que hacen en caso de necesidad es acudir a especialistas que son los que tienen que, de Que alguna son los que manera, les recomiendo. aportarles exacto, ese alto conocimiento, ¿no? De la Ya. situación.
Mira, tenemos una pregunta de Andrés Ordóñez, que no me gustaría irnos, porque aunque te parezca mentira, en 4 minutos son las 6. Sí, es verdad. Así que si a ti te apasiona la comunicación y a mí me has conquistado, porque yo la verdad que no sabía mucho de comunicación, pero vamos, se me ha hecho súper ameno este directo. Además, me parece fantástica vuestra labor. Y él comenta el tema de sostenibilidad, que ya comentaste antes, cómo el campo de la sostenibilidad dentro de la comunicación estratégica puede ser medido. A lo mejor esto es un dato de lo que comentabas antes, intangible, tangible, no lo sé. ¿Y quién ha de decidir o valorar que una empresa avance correctamente en el desarrollo sostenible? ¿Y cómo puede aprovechar esta valoración la empresa? Vale, vamos a ver. Sí. Efectivamente, la cuestión de la sostenibilidad para mí está muy vinculada también a elementos de reputación. Por lo tanto, al final es algo que lo que haga debe ser otorgado, no es porque yo lo diga, lo soy. Yo no soy sostenible porque lo digo yo como empresa, soy sostenible porque puedo demostrar que lo soy. Desde ese aspecto, para mí el camino está en los estándares. Es decir, las certificaciones estandarizadas son las que nos permiten alejar el efecto especulativo que puedan tener algunas, por decirlo así, algunas empresas quieran tener esa, iba a decir intención, pero no intención, sino que se vean persuadidos en un momento determinado por subirse a un carro que en realidad no lo son, en lo que los anglosajones llaman el greenwashing, ¿no? Es decir, el aparentar, sí. ¿Vale? Para eso, para mí, existen los estándares. ¿Qué es un estándar? Una certificación estandarizada en España es un elemento, es un procedimiento, ¿vale? Que tú demuestras que tienes y que garantiza que consigues unos objetivos determinados en tu empresa, pero no porque lo digas tú, sino porque eres auditado por una empresa externa, ¿vale? Que además un tercero al que tú no le pagas, ¿vale? Te certifica. Es decir, estamos hablando de las ISO, de las normas UNE, ese tipo de cuestiones. Ese tipo de elementos son los que para mí tienen más sentido a la hora de impulsar o identificar lo que puedan ser comportamientos realmente sostenibles dentro de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como vuelvo a repetir, las empresas son personas y hay todo tipo de personas y hay todo tipo de empresas. Están las que quieren hacer las cosas bien y están las que no les importa hacer las cosas mal con tal de que se les reconozca determinadas cosas, ¿no? Y de que no se les descubra. Imagino. ¿Que no se les descubra? Ah, bueno, pero el problema es que estamos en un contexto donde va a ser difícil que no se te descubra, ¿eh? Que no se te descubra. Claro, por eso, entre otras cosas, el elemento de transparencia, de ética y todo esto y de responsabilidad tiene desarrollo. Claro. Porque hoy en día no estamos en los años 60, que como hablábamos al inicio de la conversación, donde ponían una valla y era lo que tú decías. ¿Vale? Lo que tú decías, y lo que tú querías comunicar y lo que tú mandabas en tu notita de prensa, ¿no? Y eso Correcto. Es lo que se decía. Lolo, ¿y la posverdad? ¿Qué es la posverdad para ti? ¿O dónde se usa ese término de posverdad? ¿O cuándo se hace uso de él? Bueno, es un concepto que creo que ha sido ya sustituido por la fake news. Sí, ¿no? Sí, pero efectivamente para mí la posverdad son pronunciamientos, ¿vale? Que suelen ser simplistas, ¿vale? Y que dan respuesta a problemas que la gente identifica, pero que son problemas complejos, ¿vale? Es decir, al final, lamentablemente, estamos en un contexto, como decía antes, de una censura informativa tremenda, ¿no? Es decir, tenemos un contexto sobre información que hace que el individuo, dependiendo de su personalidad, etcétera, sienta mayor o menor interés por contrastar esa información o por acudir a distintas fuentes. Y eso hace que al final tenga recorrido que todos esos elementos de fake news cada vez estén más presentes en canales, sobre todo como las redes sociales, los WhatsApp, etc. Frente a eso, no queda más remedio que abogar a la responsabilidad individual y al sentido autocrítico y crítico, ¿no? Es decir, cada uno. Tú tienes que saber que yo, particularmente, cada día me levanto y leo los titulares de unos 10 medios de comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me quiero quedar con la opinión o la visión de una información determinada de un medio. Quiero contrastarlo para poder identificar, ¿no? Y tener tu criterio. Y tener mi criterio. Lamentablemente, y esto es algo que yo he compartido con amigos periodistas, esto obedece, entre otras cosas,
a un fracaso de la credibilidad del periodismo. Sí. Y sobre todo de los medios informativos, ¿no? Pero es la realidad. De la misma manera que ocurre eso, ocurre totalmente lo contrario, ¿no? Es decir, hay medios que trabajan precisamente en la defensa de que no estemos contaminados por información falsa, ¿no? Leí hace poco que New York Times, creo que era, había perdido no sé cuántos suscriptores por haber dejado publicar una columna recientemente que criticaba las protestas que están desarrollándose estos días en Estados Unidos. Lo que ha habido una desafección entre el tipo de consumidor de ese periódico con la información que le aportaban. No porque fuese mentira, sino porque no coincide con su visión. Entonces, estamos muy segmentados, estamos muy posicionados con respecto a las cuestiones que están ocurriendo en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Parece que necesitamos siempre polarizar las cosas, lo bueno frente a lo malo, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces de esos términos medios, de esas escalas de grises, ¿no? Hombre, porque siempre intentamos buscar la información que tiene que ver con nosotros, que está alineado con nuestras creencias, nuestros prejuicios. Entonces, cuando nos llega algo que no, ahí es cuando discrepamos, ¿no? Entonces, por eso, si estamos o tenemos tendencia a la crítica, pues vamos a buscar la crítica, ¿no? Sí. Entonces, ahí también es como nos movemos. Mira, hay un concepto de psicología que tú conoces mejor que yo, que a mí me apasionó cuando lo descubrí, que era la escalera de inferencia, ¿vale? Somos seres eminentemente prejuiciosos, forma parte de nuestra forma de ser. Sí. En la medida en que entendemos cómo construimos los prejuicios y cómo podemos desmontarlos, vamos a ganar muchísimo. Empiezas a desmontar. Pasa que es complejo. Es complejo, porque es un trabajo hacia atrás y date cuenta que es desaprender. Hay que desaprender mucho para llegar a ese nivel. Y luego, una vez que desaprendes, luego vives en sociedad, porque somos seres sociales. Entonces, ahí tienes que empezar también a saber escuchar, comprender, pero no entrar, porque entonces vuelves otra vez a la toma de juicio. Es muy complicado. Pero es extraordinario, es extraordinario cuando si tú vas en ese plano de hay cosas en las que no voy a entrar y simplemente te mantienes en una escucha, pero en una escucha que no participa, pero es una escucha, ¿no? Activa o pasiva, pero no te muestra. Y cada vez la tensión es más chocante recibir ese tipo de información. Lo decía Juan Ferrer en la conversación el otro día, ¿no? O sea, que mucha gente va a los diálogos no a escuchar, sino a convencer. Y hay otro aspecto relacionado con eso, o sea, desde la perspectiva de las habilidades de comunicación personal, el mejor comunicador es el mejor escuchador, ¿vale? Para comunicar bien hay que escuchar muy bien, ¿vale? Con lo cual, ahí hay muchos factores que tienen que ver efectivamente con... No, y también pues, ponernos en la postura de simplemente compartir nuestra opinión. O sea, yo te escucho, muestro mi opinión, la comparto contigo, pero no intento convencerte. Sí. O sea, y también yo creo que está el respeto en una conversación a dúo, ¿no? Ese respeto en la... Pero bueno, tenemos que aprender, estamos en el camino, Lolo, no nacemos aprendidos. Mira, no quiero despedirte sin trasladarte Lucía Mendoza, que es, bueno, muy amiga de Azotel, ella es presidenta de ASGOTE, la Asociación de Gobernantas, que nada, pues nos saluda, nos da las gracias y por lo importante que es la comunicación como valor estratégico. ¿Vale? Y un poco pues nos da las gracias y que ha sido todo muy interesante. Lolo, ya, no sé, a mí se me ha pasado el tiempo volando contigo, son las 6:05. Yo, a las personas que nos escuchan, si no tienen un director o directora de comunicación, están tardando, porque yo me he quedado encantada, con todas las dimensiones, cómo se actúa en todas las áreas, y ¿sabes con lo que me quedo? Que con esa sensación de integridad, ¿sabes? Con ese sentimiento de que ustedes en el acompañamiento o tú como asesor o personas que son responsables de comunicación dentro de las organizaciones, ¿no? Que tengan esa misión de facilitar y de acompañar en que sea un traslado de información dentro y fuera, desde la honestidad, desde la coherencia, desde el equilibrio, ¿no? Desde esa credibilidad, desde la transparencia. Me parece una labor, la verdad, que muy humana y necesaria. Sobre todo necesaria más en lo que hemos vivido y lo que va a venir. Sí, ahí sí vamos a tener que ser muy transparentes, estar muy alineados
en mente, corazón y cuerpo, como digo yo, porque si no, Lolo, se nos va a ver el plumero, vamos, a -1. Desde luego, desde luego tenemos una oportunidad. Vamos a ver si nos demostramos que somos capaces de aprovecharlo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues Lolo, muchas gracias por formar ustedes. parte de los directos de Azotel. Y nada, si continuamos, pues esperamos repetir y hablar de otra cosa. ¿Te Sí, parece? sí. Venga, Por supuesto. pues Gracias. nada, gracias Lolo, un Venga. beso fuerte. Chao, hasta luego.